Cordial saludo, mi nombre es Lady Joana Sesquilé, soy estudiante de primer semestre de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad UNAD y a continuación voy a explicar las 4 moléculas orgánicas. Las biomoléculas son bloques básicos de este mundo, se dividen en 4 tipos principales y estos tipos poseen diferencias estructurales, incluyen anexos con diferencias estructurales leves para crear las moléculas que constituyen el mundo orgánico. Cualquier producto natural está compuesto de biomoléculas. Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman el nombre de hidratos de carbono, glúcidos o azúcares sacáridos, aunque los dos primeros nombres, los más comunes y empleados, no son del todo precisos, ya que no se tratan estrictamente del átomo de carbono hidratado, pero los intentos por sustituir estos términos por otros más precisos no han tenido éxito. Estas moléculas están formadas por 3 elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Sus características son esenciales para la vida. Están compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en el agua. Almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar la glucosa. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos complejos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo encontramos la celulosa, semicelulosa, almidón. Se caracterizan por ser absorción lenta. Carbohidratos simples. Dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y disacáridos, por ejemplo, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa. Se caracteriza por ser absorción rápida en el organismo. Funciones: suministrar la mitad de la energía aportada por una dieta normal, aportar energía en el trabajo muscular. A partir de los hidratos se puede sintetizar la proteína y los lípidos, mejorar la flora intestinal bacteriana gracias a la fermentación de los azúcares como la lactosa. Dentro de los hidratos de carbono complejos se encuentra la fibra dietética, la cual capta y permite eliminar residuos y toxinas del organismo, es decir, cumple una función de depurativa. Esta misma fibra cumple una función reguladora de la concentración de la glucosa, colesterol y triglicéridos en la sangre. Estimula la motilidad intestinal evitando la constipación. A partir de un hidrato de carbono como la glucosa se forma glucógeno, reserva de glucosa en el organismo. Esta es la figura losiva de los azúcares y de los carbohidratos. Los lípidos son moléculas formadas por un ácido graso, alcohol. Solo puede disolverse en sustancias como éter, alcohol. Estas sustancias son llamadas disolventes orgánicos. Sus características: los lípidos son compuestos generalmente grasas o ceras que se encuentran en los entes vivientes desde los animales hasta los vegetales, por lo que sus reservas se encuentran formadas de estos. En su diversidad química están formadas principalmente por carbono e hidrógeno, y una cantidad más reducida puede tener oxígeno. Existen lípidos que pueden contener otros componentes como azufre, fósforo y nitrógeno. Los lípidos son reservas alimenticias, por lo que en las plantas son una especie de aceite y en los animales músculo de grasa reservada. Por esto es que son las principales fuentes de alimento y de energía para los seres vivientes. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en simples, compuestos, esteroides o derivados. Los simples, su estructura molecular es unitaria, solo incluyen enteres de ácidos grasos y alcohol.
Los compuestos son aquellos cuya molécula presenta dos componentes diferentes y los derivados o esteroides son los que no pueden clasificar en ninguno de los dos grupos anteriores. Funciones de los lípidos. Estructural. Componentes estructurales de la membrana. Energético. Su oxidación produce energía. Protectora. Tejido adiposo alrededor de los órganos. De transporte. Lipoproteínas plasmáticas. Reguladora. Del metabolismo, vitaminas liposolubles. Termorreguladora, capa grasa subcutánea. Ácidos nucleicos. Definición. Son polímeros o macromoléculas que están conformados por la repetición de monómeros. Los monómeros son moléculas con una masa molecular pequeña. Están unidos por enlaces covalentes llamado enlaces fosfodiésteres. Sus características: en la celulosa encuentran dos variedades de ácidos nucleicos. El ADN constituye el material hereditario de las células y contiene las estructuraciones para la producción de todas las proteínas en el organismo. El ARN está asociado a la transmisión de la información genética desde el núcleo al citoplasma, donde tiene lugar la síntesis de las proteínas. Clasificación de los ácidos nucleicos. El ADN, primero, es una molécula de dos cadenas antiparalelas. Segundo, se localiza en el núcleo de la célula. Tercero, contiene toda la información genética. Cuarto, sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. Funciones. El ADN almacena y transmite la información genética, dirige el proceso de síntesis de las proteínas, constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas. El ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar las proteínas. Esta es la figura alusiva de los ácidos nucleicos. Proteínas. Definición. Las proteínas son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función de la célula. Su nombre proviene de griego proteos, que significa fundamental, lo cual se relaciona con la importancia que cumplen en la vida. Características. Las proteínas son sustancias orgánicas que se componen de nitrógeno y también de oxígeno, carbono. Proteínas son las biomoléculas más importantes, son el constituyente fundamental del citoplasma de la célula. Las proteínas son elementos estructurales de los tejidos del cuerpo. Las proteínas se componen de aminoácidos. Da calor y energía al cuerpo, también ayuda a la construcción y reparación. Solamente pequeñas cantidades de proteínas se almacenan en el cuerpo, ya que pueden ser utilizadas rápidamente bajo demanda. Las proteínas son considerados como ladrillos que conforman los huesos, músculos, cabellos y otras partes del cuerpo. Proteínas como las enzimas son elementos funcionales que intervienen en la reacción metabólica. Los anticuerpos, la hemoglobina de la sangre, también están hechas de proteínas. Las proteínas tienen peso molecular. Clasificación de las proteínas. A continuación verán el mapa mental de la clasificación de las proteínas. Las funciones de las proteínas: reserva o albúmina, almacén de aminoácidos, gluteína, crecimiento de las semillas, ferretina, almacena hierro en el vaso. Estructural, entonces el colágeno forma tendones, huesos, cartílago, piel. Elastina es un conectivo elástico entre las células. Queratina forma piel y derivados, pelo, plumas, uñas. Mucoproteínas, mucosidades, líquidos y sinovial. Hormonal. Insulina regula el metabolismo glucídico. Hormona de crecimiento, regula el metabolismo del calcio y el fósforo. Proteínas G, comunicación entre células. El transporte. Hemoglobina, transporta oxígeno en vertebrados. Hemociamina, transporta oxígeno en invertebrados. Lipoproteínas, transporta lípidos en la sangre. Defensivas, inmunoglobulinas, defensa inmunológica. Fibrinógeno y trombina,
coagulación en la sangre, contráctil, actina, estructuración muscular de miofibras, miosina, estructuración muscular de miofibras, tubulina, forma microtúbulos del citoesqueleto,